Aventura en París, capítulo 11, de Bárbara Cartland. Hizo una pausa y se quedó mirando a su sobrina. «Eres muy hermosa», murmuró. «Quiero que te cases bien, muy bien. Será un bofetón para...» Se detuvo de pronto. «No tiene objeto hablar de eso. Si quieres darme gusto, si quieres demostrar tu gratitud, deberás ser muy amable con los hombres que te indique. Con de Grinell, por ejemplo, y por supuesto con Lord Harcourt. No permitas que se den cuenta de que vas tras ellos. Solo hazte indispensable y disponible cuando te necesiten». Gardenia no respondió. Sintió que no podía decir nada más. Qué difícil era describir sus sueños. Encontrar algún día a un hombre y saber que él la quería y que ella a su vez lo amaba. Quería ofrendar gustosa su corazón, sin considerar las ventajas mundanas de la fortuna y la posición social de su futuro esposo. Casi por provocar a su tía, le preguntó: «¿Qué hay del señor Bertram Cunningham? No debo ser amable con él». «Supongo que puede ser tan bueno como cualquiera», repuso exasperada su tía. «Es primo de Lord Harcourt y viene de una muy buena familia, pero solo es el segundo hijo. Es una lástima que siendo tan bonita acabes con cualquiera, a menos que no te quede otra alternativa». «Está muy deseoso de ser amable», repuso Gardenia. «Entonces, sé amable con él», dijo la duquesa inesperadamente. «Te diré lo que debes hacer. Te invito al parque con él, ¿no? Muy bien, puedes ir, pero acompañada de alguien. No tiene que ser una mujer, puede ser otro hombre. Lord Harcourt, por ejemplo». El gesto de disgusto de la duquesa desapareció al instante. Sonrió, satisfecha consigo misma. «No te complace eso, pequeña boba. Ve a escribirle una carta amable al señor Cunningham. Dile que cambie de parecer y que puedes ir a pasear con él, siempre y cuando no vaya solo. No sugieras que Lord Harcourt los acompañe la primera vez. Espera a ver a quién lleva él. Sospecho que será a su primo». Gardenia estuvo a punto de decir que no deseaba que Lord Harcourt los acompañara, después de su comportamiento de la noche anterior, pero sabía que ello molestaría a su tía. Además, tía Lily podría hacerle más preguntas acerca de lo que dijo Lord Harcourt, y sabía que no podía recordarlo y tampoco, por alguna razón, explicarlo. Todo era muy confuso y no deseaba hablar más del asunto. La había puesto en una situación muy incómoda. En aquel momento sintió de nuevo aquel extraño, inexplicable latir de su corazón, igual que cuando Lord Harcourt se fue y la dejó sola en la terraza. «Ahora ve a escribir la carta», dijo la duquesa. «La enviaré a la embajada». «Muy bien, tía Lily», respondió humildemente Gardenia. Se dirigió a la sala de escribir, cerca del salón, tomó una de las gruesas hojas de papel adornadas con monograma y la puso sobre el papel secante. Luego se sentó, mirando a su alrededor. De algún modo, aquello le parecía mal. Una chica de su edad, en Inglaterra, no se comportaba así. Jamás le escribía a un hombre para que la invitara, aun cuando ella lo hubiera rechazado antes. Estaba segura de que su madre no lo aprobaría, como tampoco aprobaría la fiesta del sábado, ni al varón, o a las escandalosas mujeres que asistieron a la cena, ni a la gente con la que habló su tía en el parque aquella tarde. Habían detenido el automóvil bajo los castaños y algunas personas se acercaron para charlar. Los hombres eran, sin lugar a dudas, distinguidos, pero había algo muy familiar y muy íntimo en la forma en que se dirigían a tía Lily, y cuando le fueron presentados a Gardenia, la miraron en una forma insultante. Fue como si la desvistieran con los ojos hasta desnudarla por completo. ¿Qué sucedía? ¿Por qué las cosas eran diferentes a como las imaginó? La casa de su tía era preciosa, los muebles de un gusto exquisito, que era un deleite el contemplarlos, pero las invitadas de la duquesa, vestidas con aquellos trajes de brillantes lentejuelas y recargadas de joyas, estaban fuera de lugar. Seguramente no todas las francesas eran así. Tal vez tía Lily conocía a la gente equivocada y, sin embargo, como duquesa al fin, solo debía recibir a lo mejor de la sociedad. No comprendo, se dijo. ¿Qué podría decirle en la carta al señor Cunningham? ¿Qué hubiera querido su madre que dijera? Gardenia suspiró. Todo era muy difícil. Su madre había muerto, pero tía Lily estaba llena de vida. Lentamente escribió: «Estimado señor Cunningham, mi tía me indicó que podía responder a su amable invitación para pasear por el bosque. Me pidió que le informara que no puedo ir sola y que si alguien más nos acompaña, estaría encantada de darme permiso. Atentamente, Gardenia Weedon». Gardenia leyó una y otra vez
Le hubiera gustado que fuera más ceremoniosa y más formal, pero no pudo mejorarla. Finalmente puso la carta en un sobre con la dirección y se dirigió al salón. Al llegar a la puerta, en el otro extremo, se percató de que su tía ya no estaba sola. Escuchó la profunda y ronca voz del varón y supo que eran más de las 5. «Oh, Heinrich», escuchó decir a su tía, «estoy tan contenta de verte. Tuve una tarde muy difícil». «Entonces, ¿qué esperamos?», preguntó el varón. La duquesa rió un poco. Parecía joven, alegre, casi emocionada. Gardenia los oyó atravesar la habitación y dirigirse a los altos. De momento solo pudo pensar en lo dicho por su tía. Una tarde muy difícil. Difícil porque estuvo con ella. Tal vez porque le hizo preguntas. De nuevo aquel terrible presentimiento de que algo andaba mal y, sin embargo, no sabía qué era. ¿Por qué sería tan introspectiva? ¿Por qué continuaba haciéndose preguntas en lugar de aceptar las cosas como eran? Firme, decididamente, caminó hacia el vestíbulo. Había 2 lacayos de guardia y la entregó a uno de ellos. «Que lleven esto de inmediato», ordenó, «a la embajada británica». «Más aprisa, gritaba jubilosa Gardenia, mientras Bertie conducía el magnífico tándem a lo largo de las polvorientas y casi desiertas calles que se entrecruzaban en el bosque. Si deseaba ir tan aprisa, debió permitir que Bertie la llevara en su peyot, comentó Lord Harcourt secamente. «Los caballos son más divertidos», repuso Gardenia. «Además, uno siente como si fuera más rápido». Bertie se rió. «Todo depende de la imaginación», añadió. «Yo me veo a veces volando en un aeroplano». «¿En un aeroplano?», exclamó ella. «Estuve conversando anoche con un sujeto llamado Gustav Hamel», siguió diciendo Bertie. «Está decidido a derrotar a Bayreuth y a llegar a Inglaterra en la mitad del tiempo. ¿Sabes, Vane? Es una idea interesante. Quizá todos volemos en pocos años». «¡Qué maravilla!», dijo Gardenia. «Recuerdo cómo nos emocionamos, mamá y yo, al leer que Monsieur Bayreuth había cruzado el canal. Los franceses siempre parecen estar a la cabeza de los demás países». «No siempre», objetó Bertie. «Aún hay vida en el antiguo León». «¿Estás de acuerdo, Vane?» «Eso espero», repuso Lord Harcourt con firmeza. «Pero tenemos que aceptar que los franceses nos han tomado la delantera en lo que respecta a los progresos aeronáuticos». «Me encantaría conocer a Monsieur Bayreuth», dijo Gardenia. «¿Alguno de ustedes lo conoce?» «Yo puedo presentarle a Gustav Hamel, quien a su vez la presentará a Bayreuth», dijo Bertie. «Y también hay un inglés que ha logrado bastante en la aviación, Claude Graham White. ¿Lo conoces, Vane?» «Sí, en efecto», repuso Lord Harcourt, «pero creo que el día en que las damas lleguen a surcar los cielos está muy lejano». «No sea tan pesimista», repuso Gardenia. «Si habla en esa forma, me uniré al movimiento sufragista y abogaré por los derechos de las mujeres». «Esa es la tontería más grande que he escuchado», dijo Bertie. «Las mujeres están volviendo un maldito fastidio. Disculpe la expresión, Gardenia. Lanzan gritos a las puertas del Parlamento y se atan a las verjas. Hacen que uno se avergüence del bello sexo. En lo personal, yo no deseo el voto», agregó Gardenia, «pero creo que a las mujeres se les trata mal. Siempre deben obedecer órdenes, primero de sus padres y después de sus maridos. Una mujer nunca tiene la oportunidad de pensar por sí misma o de hacer lo que desea». «Yo le permitiría hacer lo que quisiera», musitó Bertie. «Usted es muy amable», repuso Gardenia con gentileza. «Pero hoy no hubiera podido salir si tía Lily se hubiera negado». «¿Qué la hizo cambiar de opinión?», preguntó Bertie, guiando el tándem con gran habilidad a través de los automóviles estacionados. «No me lo imagino», se apresuró a decir ella, sin deseos de ahondar en el tema. «Tal vez se debe a que las mujeres somos volubles». «Eso debemos decirlo nosotros», rió Bertie. «Siempre me han parecido así. ¿Qué piensas tú, Vane?» A Lord Harcourt no parecía interesarle la conversación y en vez de responder preguntó: «¿Qué piensa de los caballos de Bertie, señorita Weedon? ¿Está de acuerdo en que se acoplan perfectamente?» «Por supuesto que sí. Y creo que es maravilloso que el señor Cunningham los conserve, en lugar de andar en uno de esos ruidosos y malolientes automóviles. Sin embargo, todo el mundo en París los tiene. Excepto los tontos», agregó Lord Harcourt bromeando. «Pero aún la gente elegante sigue aferrada a las riendas. Verá varios tándems rivalizando con el de Bertie y excelentes tiros de caballos». «Estoy muy contenta de ir en un carruaje», dijo Gardenia sonriendo. «¿De verdad?», preguntó ansiosamente Bertie. «Es muy estimulante que me diga eso».
No recibo muchos cumplidos en estos días y valoro los que me dicen. No lo aliente, recomendó Lord Harcourt con fingida serenidad. Si lo hace, querrá conducir un carruaje de 6 plazas, y solo Dios sabe cómo nos comprimiremos para cruzar al Arco del Triunfo. Gardenia rió. Se divertía mucho más de lo que había imaginado. Era agradable pasear en aquel elegante y a la vez absurdo vehículo que se elevaba por encima de las cabezas de los transeúntes, y sentada, se dijo para sí, entre 2 de los hombres más apuestos del mundo. Se había puesto el más hermoso de sus vestidos para la ocasión, y sabía que aquel crepé rosado ribeteado con cintas azul celeste en el cuello, en las muñecas y a ambos lados del cinturón, le sentaba a la perfección. El sombrero, casi infantil, adornado con una guirnalda de rosas, enmarcaba bellamente su rostro, en el que se destacaban sus brillantes ojos. Mujer al fin, no pudo dejar de observar que la gente se volvía a mirarla, admirada. «Me siento tan feliz», exclamó, y Lord Harcourt, que advirtió su entusiasmo, la miró sonriendo. «Estoy empezando a pensar que usted puede ser feliz con poca cosa», dijo. «También por poca cosa se puede ser desdichada», repuso ella. «De algún modo, uno se las arregla para superar los grandes desastres y catástrofes en la vida, pero a veces las pequeñas se nos derrumban». Su voz se quebró al decir eso y él se sintió culpable. Estaba molesto porque Bertie lo conminó a representar un papel de tonto, pero ahora su mal humor desapareció y decidió ser amable. «Debes venir conmigo», había insistido Bertie. «Sabes bien que la duquesa no perderá a Gardenia de vista, a menos que se convenza de que tú nos acompañas. Después pensaremos en otra cosa, pero por esta vez sé buen perdedor, Vane, y permíteme escribir para avisarle a la buena mujer que mañana por la mañana ambos recogeremos a Gardenia». «¿Por qué debo ser el alcahuete de este juvenil romance?», había preguntado Lord Harcourt con amargura. «Tan solo porque no habrá tal romance ni nada que se le parezca si no me ayudas», repuso Bertie, quejumbroso. Era imposible enojarse ante una franqueza tan evidente, y al final Lord Harcourt había reído, consintiendo en completar lo que él llamaba el tercero entremetido. Pero cuando llegó el momento de salir, le molestó no poder jugar al polo. Sin embargo, al ver a Gardenia bajar corriendo la escalera de la casa Mavillon, adorable como un capullo a punto de florecer, no pudo resistirse a su encanto y a la felicidad que la embargaba porque la llevaban a pasear. «Tuvimos una fiesta horrible anoche», comentó. «No me explico por qué no vinieron». «¿A una fiesta horrible?», preguntó Bertie. «Con seguridad no desea que los hubiéramos hecho». «No hubiera sido tan desagradable si ambos hubieran estado allí». Ya había olvidado las duras palabras de Lord Harcourt profiriera la noche del sábado y que la enviaron a la cama llorando. Solo podía recordar que aquellos 2 ingleses eran sus amigos y que eran las únicas personas con quienes podía hablar con confianza. «¿Por qué fue tan horrible?», preguntó Lord Harcourt con voz grave. Ella volvió su pequeño rostro alargado hacia él. «Me gustaría poder responder esa pregunta», dijo, «porque yo misma me pregunto qué estuvo mal y no puedo encontrar la respuesta. Los invitados se portaron de un modo muy extraño y tía Lily me envió a la cama temprano, en realidad en cuanto terminó la cena». «No me diga que no le agradaron los franceses de ojos oscuros», bromeó Bertie. «A todas las mujeres les fascinan los latinos por sus empalagosos y extravagantes cumplidos». «No se les puede creer», dijo ella despreciativa. «Ni siquiera se sabe si son sinceros». «¿Y yo? ¿Le parezco sincero cuando le digo uno?», preguntó Bertie. «Creo que los piropos, por lo general, resultan desconcertantes. Y no todos los franceses son jóvenes y apuestos. Anoche vino a cenar un hombre espantoso. No pude tolerarlo». «¿Quién era?», preguntó Bertie. «Creo que se llama Gosling. Un hombre feo, casi calvo, de piel grasienta y pasado de peso. Y pueden creer que el varón nos dijo a tía Lily y a mí que fuéramos muy amables con él». «Gosling», dijo, preguntó Lord Harcourt con voz incisiva. Como si adivinara que había sido indiscreta, Gardenia no contestó. «Sí», respondió indecisa. «Creo que era Pierre Gosling, pero no debía hablar así de él. Debe ser una buena persona». «No tiene que fingir con nosotros», dijo Bertie, chasqueando expertamente el látigo. «Somos compatriotas y amigos. Al menos eso espero. Y sería triste que no fuéramos francos unos con otros. Cuéntenos todo acerca de Monsieur Gosling. Lo que diga quedará entre nosotros. Ni Vane ni yo somos chismosos». «Estoy segura que no»,
pero me parece impropio y descortés hablar mal de uno de los invitados de tía Lily, sobre todo de un hombre tan importante. ¿Por qué es tan importante?, preguntó Lord Harcourt. En realidad no lo sé, repuso ella evasiva. No iba a contestarles cómo el varón había llegado al recibidor antes de la cena, diciendo: «Invite a Pierre Gosling esta noche. Muéstrese efusiva con él, Lily. Él la adora». «No, ese terrible hombre de nuevo», había exclamado la duquesa. «Es usted muy cruel conmigo, varón. Sabe cómo se emborracha y cuánto me desagrada, al extremo de que después de su última visita decidí advertir al mayordomo que en el futuro no estaría en casa para Monsieur Gosling». No hará nada por el estilo. Había sido una orden drástica. «Pierre Gosling es una persona importante», continuó diciendo el varón, «muy importante para mí, y está avergonzado, sumamente avergonzado, porque su comportamiento de la semana pasada la enfadó. Me explicó que como había tenido exceso de trabajo, comía muy poco, y debido a ello su vino, su excelente y costoso vino, mi querida duquesa, lo hizo desvariar». «No me interesan sus disculpas», había contestado altiva su tía. «Es un hombre pendenciero. Siempre tengo la impresión que dicen una cosa cuando intenta decir otra. Además, tiene manos blandas y sudorosas». «Insisto en que sea amable con él», dijo el varón lacónico. Gardenia, sentada en un extremo de la habitación, encontró impertinentes aquellas palabras. «¿Y si me niego?», había escuchado preguntar a su tía. La duquesa había elevado el mentón y miraba desafiante al varón. Aquella noche lucía muy bella. Apenas se advertían las arrugas y la flacidez del rostro bajo la tenue luz del recibidor. Brillaban grandes diamantes en un collar que rodeaba su cuello, y el vestido que llevaba había sido confeccionado con esmero para favorecerla al máximo, disimulando la gordura adquirida con los años. Gardenia había descubierto que se necesitaban una gran cantidad de corsés para fajarla, antes de que Yvonne y las otras doncellas la metieran literalmente en los vestidos. El varón no había respondido a la pregunta de la duquesa. Entonces ella golpeó el suelo impaciente con uno de sus menudos pies calzado de satén, y el diamante de la hebilla centelleó. «Y bien, supongamos que me rehúso». El varón dio un paso hacia ella. «Entonces, mi querida Lily», dijo con lentitud, olvidándose del tratamiento formal, «entonces tendré que llevarlo a otro sitio». Su tono era amenazante y Gardenia vio encogerse consternada a su tía, como si él la hubiera golpeado. «No, Heinrich, no harías eso. Por supuesto, solamente bromeaba. Seré amable con Monsieur Gosling. Seré encantadora con él. Te lo prometo». «Así me parece mejor». La voz del varón resonó triunfal y antes que pudiera añadirse nada, el ronco sonsonete del mayordomo anunció: «Monsieur Pierre Gosling». Gardenia comprendió de inmediato por qué su tía le tenía aversión. No parecía francés, hinchado, grasiento, se asemejaba más a uno de los sapos lacayos de la historia de Alicia en el País de las Maravillas. Deslizándose por el pulido piso, Monsieur Gosling tomó la enguantada mano de tía Lily y la cubrió de besos. «Discúlpeme», dijo en francés. «Me disculpo y me postro a sus pies, madame. Fui un tonto, un ingrato. Mi buen amigo, el Herr Barón, dice que usted me ha perdonado». «No volvamos a hablar de eso», repuso tía Lily. «Es usted encantadora, un verdadero ángel», dijo Pierre Gosling, arrobado, con voz efusiva. «Es un hombre ridículo», pensó Gardenia, y después, al ver la expresión de sus ojos, la recorrió un escalofrío. «Es malvado», concluyó para sí, y respiró aliviada cuando, en la mesa, vio que se sentaba muy lejos de ella, al lado derecho de su tía. Él bebió mucho durante la cena, aunque sin llegar a emborracharse. Gardenia tuvo la sensación de que ensombrecía la reunión con su presencia. No era lo que decía, sino la manera como miraba. «Es malvado», se repitió 1000 veces durante la velada. «Conozco a Monsieur Gosling», decía ahora Lord Harcourt con voz suave, «y le aconsejo que no se cruce en su camino. Como usted misma dice, tiene un temperamento desagradable». «Entonces no estaba equivocada», musitó Gardenia. «Percibe algo siniestro en su presencia». «Manténgase alejada de él», insistió Lord Harcourt. «No puedo comprender por qué le agrada tanto al varón», agregó ella, hablando más para sí misma que para sus compañeros. «Pero él casi siempre parece preferir a la gente rara». «Parecen ser muy amigos, quiero decir, el varón y Monsieur Pierre Gosling». «Oh, sí, bastante. El varón estuvo muy atento con él.
toda la noche preocupándose de si se divertía, de cómo se portaba con él mi tía, y justamente cuando me iba a dormir, vi cómo dejó de bailar con ella para cedérsela a Monsieur Gosling. Sé que a ella no debe haberle agradado eso. Gardenia calló, temiendo ser indiscreta de nuevo. Se preguntaba por qué Lord Harcourt se veía tan interesado en ese horrible sapo francés. Pero yo no debería hablar así. Se apresuró a decir: «Olvídenlo, por favor, olvídenlo». «No tiene ninguna importancia», repuso Lord Harcourt en tono conciliador. Pero ella presintió que él sí la tenía. Había una nueva expresión de alerta en el rostro que no tenía al principio del paseo, y Gardenia creyó adivinar una mirada de advertencia en sus ojos mientras miraba a Bertie por encima de su cabeza, aunque podía estar equivocada. ¿Por qué estarían ellos tan interesados en los invitados de su tía? Lamentó haber hablado tanto sobre el varón. Quizá ignoraban que él visitaba la casa tan a menudo y con tanta confianza. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia. Gracias.